Muy buenos días a todos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio poder dirigirme una vez más a cada uno de ustedes en esta mañana para poder compartirles también una pequeña porción de la palabra del Señor. Esperamos que este tiempo en casa sea un tiempo favorable para nuestro crecimiento y nuestra edificación espiritual. Esta mañana quiero leer para ustedes una porción de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Y la palabra del Señor nos dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, cuando leemos la primera carta del apóstol San Pedro, nos damos cuenta que el apóstol hace un énfasis muy especial en dar detalles acerca del plan de salvación que Dios ha preparado para cada uno de nosotros los seres humanos. Nos da a entender de que este plan es un plan hermoso, un plan concebido anticipadamente por Dios para ti y para mí. Es un plan eterno. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que este plan fue concebido mucho antes de la fundación del mundo. De manera, mis amados hermanos, que este plan fue consumado allá en la cruz del Calvario, cuando Cristo entregó su vida por la expiación de todos nuestros pecados. Él fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos y está sentado hoy a la diestra del Padre. De manera pues que cada persona que ha rendido su vida a Jesucristo puede tener la certeza, la seguridad de que un día, mis amados hermanos, Cristo vendrá por él para estar con él por toda la eternidad en los cielos. Y esto es algo que produce un gozo inefable en nuestros corazones. Por eso el apóstol San Pedro, escribiendo en esta carta, él decía lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis. Porque ciertamente nosotros nos alegramos en cada una de nuestras experiencias con Dios. En nuestro tiempo de comunión con Dios suceden cosas que traen tanto gozo y alegría a nuestro corazón. Pero si hay algo que puede producir mayor gozo en el corazón de cada ser humano, es saber que un día ese mismo Cristo que entregó su vida en el Calvario vendrá también por nosotros. Pero en contraste con toda esta porción de la palabra, en contraste con todo ese gozo y esa alegría que invade nuestro corazón al saber que Cristo vendrá, también necesitamos entender que mientras vivamos en este mundo, en esta tierra, pasamos por momentos difíciles, por momentos quizás vergonzosos, de dolor, quizás suceden tragedias, cosas que nos afligen, mis amados hermanos, pero es necesario que entendamos que estas cosas que están sucediendo, así mismo como han comenzado, un día también terminarán. El apóstol San Pedro sabía muy bien los padecimientos que estaban viviendo los cristianos de este primer tiempo. Les hacía saber de que estas cosas estaban sucediendo en sus vidas
porque Dios las permitía con un propósito. Y creo firmemente, mis amados hermanos, que todas las cosas que están sucediendo hoy alrededor del mundo también cumplirán un propósito en la vida de cada ser humano. El apóstol San Pablo, escribiendo en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 28, él escribe lo siguiente y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es pues a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y yo creo que usted y yo, que hemos entregado nuestra vida al Señor, Dios permite muchas de estas cosas para también cumplir su propósito en nuestra vida. Hay un propósito en tu vida y en la mía, y ese propósito se va a cumplir si nuestra vida está afianzada en el Señor. Pero esas cosas que están sucediendo, estas pruebas que estamos pasando, se van a cumplir si es necesario. El apóstol escribe en esta carta, dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estas pruebas se van a cumplir si es necesario en nuestra vida. No es algo que sucede porque Dios definitivamente sea malo con nosotros y quiera algo malo para nosotros, sino que en medio de todo esto Dios está forjando madurez, está procesando su carácter en nuestra vida y nos está guiando al centro de su voluntad. De manera de que cada una de las cosas que estamos viendo hoy tienen una razón de ser y van a ser necesarias si y solo si nuestra vida no está alineada con Dios. Si nuestra vida hay cosas que definitivamente no están alineadas con nuestra vida de fe. Si nuestra vida no está alineada con nuestra relación con Dios. Si nosotros leemos la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que muchos de los primeros cristianos de la iglesia primitiva pasaron por situaciones muy difíciles. Ellos fueron rechazados, fueron discriminados, ellos fueron perseguidos, su vida estuvo en peligro de muerte muchas veces. Ellos tuvieron que muchas veces huir de las ciudades donde se encontraban. En su propia ciudad vivían como extranjeros, no tenían los mismos derechos que tenían las personas que vivían en Jerusalén por causa de la persecución. Pero, mis amados hermanos, el apóstol San Pedro les alentaba con estas palabras para que ellos aprendieran a digerir las pruebas de ese tiempo presente, para que entendieran que la realidad que ellos estaban viviendo es superior a las situaciones que estaban viviendo ellos en ese momento. Mis amados hermanos, y yo creo que el apóstol Pedro tenía muy fresca, muy clara las palabras del Señor Jesús que encontramos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, versículo 33, donde nos dice: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros leemos este versículo, muchas veces nos metemos, nos enfocamos tanto en las aflicciones que pasamos en este mundo, pero pareciera que nos olvidamos las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el Señor, si nuestra vida está metida, está refugiada en el Señor Jesucristo, a pesar de todas estas cosas que estamos viendo, nosotros tendremos paz en nuestros corazones. Y esa debe ser la fe, esa debe ser la confianza que debe gobernar nuestra vida. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 1 en adelante, nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde el Señor Jesús va a estar, nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Él también estemos participando juntamente con Él.
De manera, mis amados hermanos, que necesitamos aprender a soportar este tiempo de prueba en el cual nosotros nos encontramos hoy. Necesitamos entender que la palabra nos dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe. Y si usted se percata, esta palabra, esta expresión, ¿para qué? Nos habla precisamente del propósito de la prueba en nosotros. Porque esta prueba en nosotros, mis amados hermanos, va a permitir que nosotros seamos tratados por Dios para llegar a ser mejores personas, para que podamos ser mejores hijos de Dios, para que podamos crecer en la fe del Hijo de Dios, para que aprendamos a valorar todas y cada una de aquellas cosas que Dios nos ha entregado por su bendita gracia. Pero el apóstol San Pedro también dice algo muy importante. Pedro dice que esta fe que es probada por el fuego de la prueba, él la compara con el oro. Dice que es más preciosa que el oro. El oro es un metal precioso que no se ha devaluado a lo largo del tiempo. Ha mantenido su valor. Es más, su valor ha venido en aumento. Pero Pedro dice que esta fe que ha sido probada por el fuego de la prueba es más preciosa que el oro, porque el oro es perecedero, o sea que en el tiempo también se desvanece, en el tiempo desaparece, pero esta fe es superior al oro, dice Pedro. Mis amados hermanos, y esa fe es probada de la misma manera como el oro es metido en el fuego para ser purificado. Asimismo nosotros, a través de estas pruebas, nuestra fe también es purificada en Dios. Así que, mis amados hermanos, otra de las razones por la cual Dios permite que estas cosas acontezcan es porque al final de los tiempos, esta fe que ha sido entregada por Dios para la salvación de nuestra alma, esta fe va a ser hallada en alabanza, en gloria, en honra. Y esa gloria no es para ti ni para mí, sino que esta gloria es para aquel que nos las entregó, aquel que nos entregó la fe para salvación. La palabra del Señor nos dice en el libro del libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 1, nos dice: aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Por eso, mis amados hermanos, la mayor de las mayores pretensiones humanas, la mayor de las aspiraciones de cada ser humano debe ser esta: que el día que Cristo venga, nosotros podamos estar preparados y podamos ir al cielo con Él para compartir con Él por toda la eternidad. Y escuchar de los labios de nuestro Señor Jesucristo decir estas palabras: bien, mi buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Alentémonos pues con estas palabras. Aprendamos a pasar por el medio de esta prueba con paciencia, entendiendo que son tiempos pasajeros. Como decía Pablo a los Efesios, es un tiempo donde llega el día malo, pero Él nos alienta a que permanezcamos firmes en el Señor. Le damos muchas gracias al Señor por el tiempo de poder compartir esta palabra. Espero que tu fe sea fortalecida en Dios y que podamos permanecer firmes hasta el final. Dios les bendiga y Dios les guarde. Cristo les ama.